cabeza arranca y el dolor viene. Peligro, 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 peligro. Claro que te ataca, te ataca, te ataca. Avanza cada vez más rápido. Hasta que no llegan a la zona roja, no dan por hecho que tienen un problema. A este bicho no le presentas cara con una pastilla. La ansiedad es un mecanismo natural que tenemos todos los seres humanos incorporados dentro de nuestra estructura física y psíquica. Nos ha ido acompañando a lo largo de la historia para adaptarnos a los cambios. La ansiedad nace como si pones dos ruedas dentadas que no encajan y crean chispas y fricción. La ansiedad nace de conflictos internos. ¿Qué es un conflicto interno? Es una ambivalencia, es un choque de fuerzas, es contradicción muy profunda, a veces entre el consciente y el inconsciente. Lo que por un lado te han dicho que tienes que hacer, pero lo que tu inconsciente quiere hacer. Por lo que un lado son modelos sociales, culturales, familiares, religiosos, y por otro lado son tus fuerzas o tus potenciales internos. Mientras esos conflictos no se resuelvan, la ansiedad va a dar la cara, pero es una mensajera, es de alguna manera una maestra que te está diciendo algo tienes que cambiar. Y como no lo cambies, la ansiedad va a seguir ahí. Creo que es importantísimo poder distinguir un estado nervioso, una crisis de nervios y una crisis de ansiedad. Creo que es una palabra, todo el mundo, tengo ansiedad, no para. Quiero que entendáis lo que significa realmente tener ansiedad y que cada persona además lo vive de una manera muy distinta, porque la ansiedad es una desconexión consciente de lo que tu cuerpo te está diciendo. Fíjate qué importante es esto. Como tenemos tanto volumen de pensamientos en nuestro cerebro, 60-70.000 diarios, negativos, un porcentaje elevadísimo, nos metemos en una rueda de pensamiento negativa que se puede hacer fija. Cuando yo le doy mucha energía a esa rueda de pensamiento, mi cerebro la asume como real, se cree todo lo que estoy diciendo. Cuando eso empezamos a normalizarlo, mi cerebro se consume, desgasta muchísima energía. Y si no le estamos dando los nutrientes, el oxígeno y el silencio neuronal adecuados, que eso puede ser que no se lo estés dando, el cerebro no puede más y lo vuelca al cuerpo. Tira del cuerpo porque no puede con ese procesamiento de información. Y el cuerpo te empieza a hablar. Un estado nervioso es cuando el cerebro está muy inquieto, porque tienes esa rueda, pero sabe manejarlo. Dentro de lo que cabe lo puede medio manejar. Una ansiedad es cuando esa bola ha crecido de una manera que o tú atacas o puedes ir a más. Al final tiene ciertos componentes que son las que lo alimentan, ¿no? Que serían, por un lado, lo corporal, las sensaciones que sentimos y cómo reaccionamos ante esas sensaciones. Estaría la parte emocional, que son esas emociones que tenemos cuando sentimos ansiedad. La principal sería el miedo, pero también puede haber otras emociones, ¿no? Por ejemplo, la ira, la vergüenza, la culpa. Una cosa importantísima es que muchas veces tenemos bloqueos y tenemos traumas muy almacenaditos en el subconsciente, por eso las podas son tan importantes, esa liberación de procesamiento de información es importantísima, porque tú tienes que liberar información subconsciente y consciente. Estás acostumbrado más a la consciente, pero la sub no. Entonces,
tú tienes mucha información almacenada que está mermando y está generando que tu sistema límbico cambie, que todas tus estructuras requieran de cosas distintas, de tus emociones, y eso hace que de repente aflore sin tú darte cuenta. A lo mejor hay un olor que te activa, porque el olfato es el único órgano del sentido que va directamente y conecta con el subconsciente. A lo mejor hay un olor que hace que tú de repente tengas una crisis y no tengas ni idea y no te has dado ni cuenta de que ese olor estaba. A lo mejor hay una vivencia, un momento, un color, una imagen que tu cerebro asocia y tienes la crisis. No tienes que ser consciente de por qué tienes la crisis, de hecho lo normal es que no lo seas. Es que empiezas a tener crisis de ansiedad y no entiendes ni siquiera que eso es una ansiedad, hasta que vienes a profesionales pues como yo que te ayudamos a trabajarla, a liberarla, a tratarla, pero puede ser que ni siquiera sepas que eso es la ansiedad, porque la información que tú tienes almacenada es muy poderosa. Hay muchos componentes que hay que tener en cuenta, ¿no? Luego, hay una ansiedad que puede tener que ver con cosas del pasado, es decir, situaciones que yo he vivido y cómo he reaccionado ante esas situaciones. Hay una ansiedad que tiene que ver con los significados que nosotros hemos dado a partir de entonces a eso que hemos vivido. Puede tener también con el sentido existencial que tenga una persona, el significado que le dé a la vida. También hay una ansiedad que está muy relacionada con nuestra experiencia del presente, es decir, nuestra conexión con el presente y con nosotros mismos, y una ansiedad que, como comentaba antes, está muy relacionada con la forma habitual que tenemos de reaccionar ante ciertas situaciones, ¿no? Por procesos de condicionamiento. Siento la emoción o la ansiedad aquí en la boca del estómago, en mi caso. ¿Vale? Entonces noto esa incomodidad. ¿Y qué hago normalmente? Lo subo a la cabeza. Subo a la cabeza y ahí está el lío. Es el amplificador, es la loca de la casa y ahí se magnifica todo por 10 o por 20. El problema es la rumiación y el problema es la ansiedad desadaptativa, la que en vez de adaptarse y adaptarte a la situación, te desadapta. Y a partir de ahí empieza a chorrear los caudales de energía porque te desgasta hasta unos niveles donde empiezan a producirse ese tipo de síntomas. Por ejemplo, si nosotros estamos constantemente ante un miedo psicológico, generando escenarios de los que el 99% no se van a producir, la ansiedad no me está adaptando, me está desadaptando al medio. Está dejando de tener esa utilidad. Y es ahí donde el cuerpo, cuando los niveles de energía empiezan a entrar en agotamiento, empieza a dar claras señales. Yo le quiero decir a todas las personas que padecen ansiedad que es por algo, que es una llamada, que es una maestra que está dentro de uno y que te está diciendo algo tienes que resolver. Nosotros tenemos a nivel del sistema nervioso dos grandes ramas, que es el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El sistema nervioso simpático es el sistema que se pone en marcha en situaciones de tensión, por ejemplo, cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos amenazados, sea la amenaza o no real. Y ese sistema nervioso simpático, constantemente activado, sabemos que desgasta el cuerpo. Por ejemplo, una de las cosas que hace es alterar profundamente la microbiota. La microbiota es como una especie de órgano externo que pesa aproximadamente tiene aproximadamente el mismo peso que el cerebro humano, que vive en la luz del intestino, es un conjunto de bacterias, pero que están afectando hasta nuestros propios genes. Entonces, esa situación de activación del sistema nervioso simpático daña la salud. Hay determinados puntos gatillo para poder entender que si eso no lo controlo y no lo trabajo, puedo ir a más. El primer punto gatillo es cómo te estás hablando a ti mismo. Esto es un ejercicio importantísimo. Cuando sientas que no te estás hablando bien, escríbelo. Te vas a asustar. Ni a tu peor enemigo le dices las cosas que te dices a ti mismo. Eso está haciendo que subconscientemente tu cerebro empiece a estar al ataque. Cuando vas en contra de tu sentir,
es otro punto muy gatillo. Es decir, estoy haciendo algo que va totalmente en contra de lo que siento que tengo que hacer. Si lo estás haciendo, para y pregúntate por qué lo estás haciendo, porque si sigues insistiendo, vas a acabar en una crisis. 3. Si te notas extremadamente cansado, pero sin motivo. Me está costando la vida, voy como muy lento, no entiendo qué me pasa, porque he dormido bien, como bien, estoy tranquilo, pero noto que no me sigue mi cerebro a mi cuerpo. Hay algo que ahí no está. Eso es un punto gatillo. Hay una alarma oculta, se llaman las alarmas fantasma, que no duelen, pero ya el cuerpo te está enlenteciendo porque tu cerebro necesita calma. Siempre que padecemos ansiedad es que tenemos asignaturas pendientes, tenemos huecos que llenar, lagunas que conocer y resolver. Cuando tu cuerpo responde es porque tu cerebro no puede más. Cuando el cerebro necesita ayuda, lo vuelca al cuerpo. El cerebro humano es un dato muy curioso que fue para mí revelador cuando lo leí de una psiquiatra australiana. Tiene durante no más de 14-15 segundos la capacidad para mantener un pensamiento negativo en el cerebro. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que sí tenemos es capacidad para entrar en bucle con ese pensamiento negativo o ese pensamiento ansioso. Entonces, somos nosotros mismos los que nos producimos, a través de entrar en ese bucle, el desarrollo de unos niveles altísimos de ansiedad por no aceptar la sensación y dejarla pasar. Si el 90%, el 95% de las cosas que pensamos no se van a cumplir en la vida, y las que se cumplen, ya os puedo decir que no son para tanto, ¿de acuerdo? Que la hipoteca está ahí, va a estar, que la vas a poder pagar, y si no, seguramente tendrás a alguien que te pueda ayudar, y que tu hijo tiene tiempo para reconducir una conducta, o tu mujer, o tus padres. Uy, las pérdidas cercanas también. Cuando ya tenemos cierta edad, que tú percibes de que puede haber ya pérdidas en tu familia, en tu gente allegada, si no las has habido ya, que seguro que las has habido, y eso lo llevas ahí. Y ahora, ¿eres consciente? Si es que la pregunta es, ¿eres consciente? Wake up. Piensas cosas que no te das cuenta. O sea, piensas pensamientos que ese mismo pensamiento ya te hace crear la ansiedad. La raíz de los pensamientos para mí también es base. A raíz de los pensamientos vienen muchísimas cosas. Puede ser al revés, que sientas la emoción y luego empieces a pensar, o a través del pensamiento yo empiezo a encontrar ansiedad también. Empiezo a ponerme ansioso. Si yo vengo aquí con la entrevista, hoy Alex, la entrevista, voy a generar ansiedad. O sea, los pensamientos es la raíz para mí también de crear esa ansiedad. Muchos pensamientos destructivos, muchos pensamientos del pasado. Hay 4 tipos de pensamiento para mí: los útiles, los inútiles, los constructivos y los destructivos. Entonces, es tomar atención qué tipo de pensamiento estoy pensando, que la mayoría no son verdad. ¿Cómo una persona que es susceptible, suspicaz, no va a tener ansiedad siempre pensando qué me van a hacer, qué dirán los demás de mí, me van a considerar o no me van a desconsiderar? Nace mucha ansiedad también del ego. El apego nos genera muchísima ansiedad. Si hay una ruptura sentimental, el dolor y la ansiedad que genera. Yo digo que a lo largo de mi vida la gente que más he visto sufrir es la gente por rupturas amorosas. Una persona que está en una pareja destructiva, pero que no sale de ella, que sigue en esa relación destructiva y autodestructiva y no encuentra la manera de salir de ella. Y entonces un día empieza a experimentar ansiedad muy profunda. ¿Por qué? Porque hay un conflicto. Una parte de su yo quiere salir de la pareja, otra parte de su yo depende y se aferra a la pareja. Un chico que haya sido obligado a estudiar una carrera y que él quiera otra carrera,
se ve tan atenazado que la ansiedad quiere liberarlo. La ansiedad es un grito que pide ayuda y hay que escucharla a todos los niveles, porque la ansiedad es una gran consejera, pero cuando sabemos ponerla de nuestro lado. Hay personas que tienen ese problema de manera crónica y también tengo muchísimo respeto para individualizar, porque hay personas que temperamentalmente tienden a la ansiedad, igual que otras no, ante los mismos acontecimientos, en mismas situaciones. Por eso a mí no me gusta nunca cuando se generaliza sobre este tema. Cada ser humano formamos un puzzle irreplicable respecto a cómo funciona la ansiedad y nuestras circunstancias. Qué es lo que nos aprieta, qué es lo que no nos aprieta, cómo funciona nuestro personaje, que eso es algo fundamental, el autoconocimiento de cómo funciona, dónde me está llevando el personaje. La ansiedad se alimenta del miedo. El miedo surge ante un peligro real. Entonces, el miedo lo experimentamos todos los seres sintientes, un animal, los seres humanos. Y eso lo que nos permite de alguna manera es hacer frente a ciertas situaciones o bien evitar ciertos peligros, etc. El problema de ansiedad es por la condición que tenemos de seres pensantes. Tiene más que ver con el miedo a no ser capaz de responder adecuadamente a algo que va a suceder en el futuro, que puede ser no estar preparado para un examen, no estar preparado para un cambio, no estar preparado para poder educar bien a tus hijos. Es una situación que en el presente tú no aceptas, y es un miedo inconsciente que sale por la ansiedad. O sea, al final es algo que no aceptas, un miedo, y se convierte en ansiedad. Y es como una lucha de querer estar de otra manera. Y suelen ser muchos miedos inconscientes, no nos damos cuenta, nos produce ansiedad y pensamos que es porque hemos tenido un día muy duro, o porque hemos tenido muchísimo trabajo, o porque los niños se han portado mal. Sin embargo, hay muchos miedos inconscientes que no estamos viendo, que tienen que ver con el miedo a no ser capaz en el futuro, no ser suficiente, que están dormidos y que se van disparando por pequeñas cosas que pasan en el día a día. Bueno, en la conciencia está todo muy claro, ¿no? Tú lo ves, pero luego lo que no se ve es ahí donde muchas veces tienes las dudas y viene la ansiedad, porque no sabes de dónde viene todo ese miedo, toda esa inquietud, todas estas cosas que te hacen la vida ingobernable. Cuando estamos viviendo en el presente, podemos también mantener la presencia, la tranquilidad, la calma y vivir en el presente. Y cuando estamos viendo al futuro, hemos de equilibrar la mente y el cuerpo y dejar que la ansiedad vaya apaciguándose para no tener miedo al futuro. Entonces todo está en la misma línea de la vida, por supuesto. Pero es un miedo distinto a un miedo reactivo frente a una situación concreta y proporcionada. La ansiedad se alimenta de la anticipación, es decir, de esos espacios generados por nuestra mente que imaginamos que pueden ocurrir. Pues soy José Luis, deportista ante todo, deportista de élite, porque vivo de mi profesión, de mi deporte y bueno, en este caso jockey, que son carreras de caballos, un deporte minoritario en España, pero multitudinario en muchos países del mundo. Pues llevo 36 años compitiendo. En la caída, que me rompí las vértebras y tuve que luchar contra mí mismo. Bueno, es que no, he tenido caídas muchísimo más peligrosas. Al final fue una caída que no me esperaba, porque por eso yo considero que fue tan grave, pues me pilló desprevenido, me pilló además pensando, lo recuerdo, es el último recuerdo nítido que me quedó y lo tengo presente. Estaba pensando que iba a ganar. Hubo un momento muy difícil que yo lo recuerdo, y hay veces cuando
cuando escucho y leo cosas me viene ese momento a la cabeza. Estando en la camilla, los enfermeros y las enfermeras que estaban en un momento dado me dijeron: muchacho, abre los ojos. Entonces no los abrí. Y bueno, es verdad que luego me he roto costillas también, pues tenía una respiración muy o sea, me costaba mucho respirar. Entonces, bueno, pues no les contesté. Yo no abrí los ojos porque sentí lo que he leído muchas veces y escuchado, ¿no? Cuando la gente está o siente que se está muriendo, que es ese vacío, esa nada y esa frialdad. Y se me vino el mundo abajo. Empecé a tener miedo real a competir, a caerme. Entonces, yo entrenaba perfectamente, todo lo hacía con el mismo rigor, desde otra perspectiva, pero con el mismo rigor que siempre he tenido y creo que lo sigo teniendo, de respeto a mi profesión. Pero luego llegaron los días de competición y mi cabeza lo primero que me decía: no vas a ser capaz, no lo vas a conseguir, tienes miedo, y era así. No tenía seguridad, entonces eso fue un come-come interno conmigo mismo, porque estaba engañando a los propietarios, estaba engañando al entrenador, estaba engañando al público, me estaba engañando a mí mismo y no sabía cómo salir de ahí. Porque en el tema del miedo es un poco, la gente es un poco tabú, ¿no? El tener miedo como es una cosa fea, de cobardes. Primero, el miedo es una defensa del ser humano. El miedo no tienes y en 30 segundos te llega, te invade y lo tienes para siempre. Para siempre, entre comillas. La sociedad actual, la contemporánea, es una sociedad donde todo es inmediato y todo hay que hacer, si no, no eres nadie. La sociedad está necesitada de silencio. Estamos hiperestimulados, tenemos una vida muy intensa y muy volcados hacia afuera. Te dejas arrastrar por lo que está sucediendo en la sociedad, las prisas, la competencia, el querer hacerlo todo bien. Es muy difícil estar realmente sano en una sociedad insana, equilibrado en una sociedad desequilibrada. Por eso en la ansiedad es tan importante el trabajo interior. Cada uno es responsable de su vida. Hemos de ser responsables, no hemos de dejarnos arrastrar por lo que está pasando fuera. Todo yo creo que es una cuestión de equilibrio. Encontrar un equilibrio en la vida activa, en la vida contemplativa y buscar un equilibrio también entre acción y no acción, ¿no? Si tú quieres sufrir, ponte a ver las noticias durante todo el día. Por la mañana, a mediodía y por la noche. Mañana, día y noche. Durante 30 días. Y puedes hasta enfermar. Pero tú eres responsable de ver esas noticias o de no verlas. Tú eres responsable de ir más rápido o bajar el ritmo. Tú eres responsable de hacerte cargo de tu vida o no, de hacer ejercicio o no, de comer bien o no, de meditar o no meditar. La comparación que tú haces respecto a eso que está sucediendo en redes sociales. Si yo me comparo con una persona que parece que tiene una vida idílica, un marido ideal, unos hijos de anuncio, un trabajo perfecto, una situación económica ideal, y yo me siento mal y pienso que yo no valgo, que nunca seré capaz de tener una pareja como esa, de que mis hijos son menos educados o menos guapos, de que mi vida no hay tantas ventajas, entonces la idea que yo estoy creando en mi mente y repitiéndome es lo que hace que yo me esté produciendo ansiedad. Salir de tu individualidad, estás en comunión, ¿no?, con lo que estás haciendo, con algo que es simbólico, volver al símbolo, ¿no?, y no todo al hacer. O sea, estamos haciendo, obviamente, ¿no?, practicando, pero a la vez estamos trabajando lo que es la base de nuestra existencia, que es la esencia, el ser. Ese gasto de energía, cuando uno no es consciente, puede pasar una gravísima factura y tener consecuencias terribles, que es
podría decirse, el mal generalizado de la sociedad en la que vivimos, ¿no? La factura que pagamos por unos niveles excesivos de ansiedad. Una sociedad basada mucho más en valores como la fraternidad, como la generosidad, como la empatía, como la asertividad, como la compasión, etcétera, etcétera, es una sociedad, primero, de personas mucho más sanas. No olvidemos que el 80% de las dolencias físicas tienen como uno de los elementos causantes ansiedad, ¿eh? Y no hablemos ya de los temas considerados más mentales, ¿no? Cada uno tiene un recorrido y nada es igual. Y quizás esa persona a mí me puede servir de inspiración. Puede hacer que yo me dé cuenta de lo que yo puedo ser capaz. Utilicemos lo que está sucediendo para nuestro bien, porque hay muchas ventajas en estar viviendo en este momento, en esta sociedad. El problema es, en vez de tener 2 coches, tener 3, que mi hijo ha traído un suspenso del colegio, que no voy a poder ir de vacaciones a tal sitio. Y claro, ahí la ansiedad se mueve en un territorio maravilloso, porque es como la gelatina, ¿no? Se mete por todos los lados y es muy difícil de identificar. La ansiedad de las personas que están en la cárcel, en general, ¿vale? Siempre cuando se generaliza hay que contextualizar, hay todo tipo de casos, pero en general es una ansiedad proporcionada, porque las cosas importantes de la vida están en juego. Cuando una persona está en la cárcel, la familia, la supervivencia, la vida profesional, te apartan de la sociedad, ¿no? Entonces, es una ansiedad proporcionada. Y es una ansiedad mucho más fácil de trabajar. Desde el mindfulness y desde el enneagrama. Porque el caudal, el canal está mucho más abierto de la persona. Es mucho más fácil detectar qué es lo que hay que trabajar, y para la persona que lo está trabajando no se pierde en cuestiones laterales. Son los temas importantes de la vida los que pasa por una persona, por la cabeza de una persona en la cárcel. Es maravilloso desarrollar la actividad del mindfulness y el enneagrama en las cárceles. Tengo semanalmente con grupos de personas que están recluidas, y la ansiedad, claro, es uno de los grandes temas. Me llamo José, tuve problemas con las drogas. Yo empecé a los 14 años, tenía muchos complejos de inferioridad. Empecé pues a fumar hachís por agradar a los demás y por ser guay, sí, y hacerte el duro. Yo fumo hachís y tal, y te crees más importante. Entonces pues me fui metiendo en un círculo, la cocaína y todo eso, anfetaminas y fiesta, mucha fiesta. Empecé ya luego pues a traficar. Probé la heroína. Cogí con mi hermano, fuimos a Benicàssim, hicimos un atraco allí en un estanco. Al cabo de 2 semanas nos cogieron, nos metieron en prisión. Yo tenía entonces pues 19 años. Yo, el momento que entré allí, el primer día, digamos, o el segundo, o sea, los primeros días o el primer día por lo menos, es el momento de estar allí, entrar por una puerta y cerrarte con llave y empezar tal. Yo creo que ahí hubieron momentos que no era el personaje, que era yo, porque el miedo que sentía, ¿no? Y las preguntas que me hacía, decir, madre mía, ¿dónde estoy? ¿No? Y lo que he hecho. Ese personaje no podía permitirse el ser débil, ni el ser débil, ni el llorar. Después de bastantes años, 8 años, 4 años y pico, salí, volví a recaer, volví a entrar otra vez. Al principio fue muy duro, tenía ansiedad, mucha ansiedad, y me sentía súper mal. Veía las fotos de mis hijas y tal, y estaba hundido, o sea, no podía ver las fotos. Lloraba y decía, ¿qué he hecho? En la segunda condena ya, cuando me quedaban 7 o 8 meses o por ahí, apareció el yoga. Y yo me acuerdo que salía de allí después de 1 hora de clase y salía al patio y flotaba.
cuando yo salí ya que terminé en Proyecto Hombre, todo era nuevo para mí, porque tuve que renunciar a todo, todo era nuevo, ¿no? Claro, la mente decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo va a ser? Porque cuando tú te enfrentas a lo desconocido, pues te crea ansiedad y te crea incertidumbre. Pues yo me acuerdo que yo me sentía como vacío. Yo me sentía, ahí ya es como que ese personaje, al tenerlo identificado, digamos, o tal, me sentía como que no era nada, ¿vale? Me sentía insignificante. Ya no me sentía importante ni me sentía nada, me sentía solo, me sentía vacío, me sentía como que todo era nuevo y me tenía que enfrentar a todo nuevo, pero había una paz ahí, ¿no? El ir andando y decía, macho, si es que, ostras, si es que ahora nadie me mira, ni tengo que ver que nadie me, ¿no? Ni que nadie me va a juzgar y que me da igual que me juzguen y no tengo que aparentar nada. Y pasé momentos de ansiedad, claro, porque al ser todo nuevo es como que estás vacío, es una muerte psicológica. Entonces yo podía haber tomado ahí cualquier camino. Pues yo me acuerdo que tenía mucha ansiedad porque no tenía trabajo, o sea, mis hijas, tal. Me metía en la habitación a practicar trabajo consciente sobre el cuerpo, hatha yoga, las posturas y tal, hacía relajación conscientemente, tal. Y yo salía, ya veía las cosas de otra manera. En el mundo de la empresa está muy bien vista la ansiedad, porque al final anticipar posibles peligros y adelantarse a ellos pues es útil. Y todo lo útil en esta sociedad está bien visto. El tema es que se ve el resultado, pero no la consecuencia, porque la ansiedad es tremendamente desgastante. Yo me imagino que los seres humanos somos muy parecidos a los que en las cuevas hace miles de años, pues supongo que el que cazaba más era más valorado, tenía mejor aceptación en la manada, en el grupo. Y eso trasladado a la sociedad en la que vivimos, pues lógicamente cuando estás en un ambiente profesional, pues el ser más competitivo, el anticiparte más. Tienes una profesión que no te llena y una parte de ti quiere dejarla y otra parte de ti dices que esta profesión me da dinero, me da prestigio, me da poder. Siempre que hay ambivalencias, siempre que hay el conflicto interno, se genera esa ansiedad que es una alarma, no nos damos cuenta. Habría que estar muy agradecido a nuestra ansiedad y decir, me está invitando a renovarme, a reinventarme. Personas que por su ansiedad trabajan 20 horas, siempre encuentran excusas. Es que tengo que pagar a los empleados, tengo que sacar la empresa. No, es que tienes tanta ansiedad que te engañas y tienes que sacarla por ahí. Y otras formas que son destructivas, que creemos que nos ayudan, que de momento pueden aliviar la ansiedad, pero luego la incrementan. Por ejemplo, autoengaños, escapismos, componendas, el no querer ver en ti las cosas como son, el tomar la vía de la evasión en lugar de la vía del encuentro, aunque sea doloroso, pero constructivo. Entonces aquí no estamos produciendo para nadie, no nos autoexplotamos, que es esta otra base de la contemporaneidad. Ya no es la empresa decirte explótate o te está explotando, eres tú que te autoexplotas justificándote porque quieres llegar, todos queremos llegar. Me llamo José María Calvar. Soy superviviente de un intento de suicidio. Toda mi vida me he llevado el trabajo a la cama conmigo.
Yo por la noche soñaba con mi trabajo, los problemas que tenía, cómo sacarlos adelante. Era una rueda de 24 horas al día, donde buscaba soluciones, parecía que salían, desaparecía. Entonces, bueno, empezó el estrés, que sí es una cosa positiva, se empezó a convertir en un estrés crónico que me superaba. Entonces empecé a aumentar la dosis de ansiolíticos, porque la ansiedad me comía. Y como no me iban haciendo efecto, empecé a mezclarlos también con el alcohol. Me levantaba por la mañana hecho una porquería, porque no había conseguido descansar por la noche, dándole vueltas. Me iba a trabajar y a las 11 de la mañana me bajaba al bar, pedía un par de cerveza y me tomaba un par de ansiolíticos. Tenía tal nivel de estrés crónico acumulado que mi cerebro hizo pop, se quedó a oscuras y actuó como le pareció oportuno, pegándose un tiro. Me quedé sin ojos, sin nariz, sin boca, prácticamente sordo. A pesar de todo ello, os puedo garantizar que soy una persona feliz y que mi vida cambió para bien desde el día en el que sufrí mi accidente. Síntomas de la ansiedad se pueden experimentar de muchas maneras. Entonces hay personas que sienten palpitaciones, hay personas que sienten tensión, hay personas que pueden sentir opresión. La angustia, digamos, es esa manifestación subjetiva de los síntomas de la ansiedad a nivel físico, ¿no? Hay personas que les duele la cabeza, hay personas que tienen cambios de temperatura, molestias digestivas. Los síntomas de la ansiedad son múltiples porque dependen mucho del caso de la persona, ¿no? Hace ya 5 o 6 años yo notaba situaciones que sí podía comprender que me pudieran pasar o que las pudiera estar sufriendo, que es una palabra muy interesante dentro del campo, donde, pues bueno, dices, son unos momentos que notas que hay una sobrecarga, ese primer chirrío de dientes, por ejemplo, ¿no? Donde tú estás tranquilo en casa, un día normal y corriente, ha acabado el día, y empiezas a percibir que dices, joder, no sé por qué mis dientes están haciendo fuerza. Otro día, aparte de hacer fuerza, ves que no sabes por qué, se empiezan a mover unos con otros y dices, bueno, pero rápidamente sigues en tu vida, sigues en tu momento. Luego te empiezan a venir unas palpitaciones así un poco rápidas, algún tipo de calor, pero tampoco le prestas mucha atención porque, bueno, son momentos, y hasta que ya empiezas a ver y a notarte que te empiezan a incomodar, ¿no? Porque se empiezan a repetir demasiado estas situaciones. Y tengo una anécdota muy interesante que es a lo largo de ese proceso de chirriar los dientes, de apretar las manos con fuerza, que se hace involuntariamente. Empezó no sé cómo decirlo, cuando ves que el párpado, uno de tus párpados, empieza a moverse de una manera como nerviosa, ¿no?
Y es muy curioso porque dices, bueno, ¿y esto qué le pasará a mi ojo? Y lo primero que haces es echarte la mano al ojo y hacer fuerza y cerrarlo para intentar relajarlo. Y es curioso, yo me acuerdo, no se me olvida, como aún teniendo el ojo cerrado con mis dedos, intentando calmar ese tic, llamámoslo así, todavía notaba ese calambre que se repetía y demás. Y yo me acuerdo de quién no va a Google y dice, parpadeo de un ojo rápido, ¿qué vitamina me falta en el cuerpo? Curioso, ¿qué vitamina me falta? La B, la C, la D, la A. Ignorancia total y absoluta, que me provoca un dolor físico agudo, ¿vale? No constante a lo largo del día, pero sí lo suficiente para que ya empiece a coger, en este caso, mi horario laboral, decir, pues ya estoy aquí contigo, chirriando los dientes, apretando la mandíbula, sigues apretando las manos, de vez en cuando te entra, pues lo que a todo el mundo le ha pasado también, esa angustia del pecho que parece que te va a explotar. Se me pone aquí debajo de la costilla izquierda. A día de hoy sí que os puedo decir que bueno, inconscientemente, cuando ese dolor viene, es incomprensible, es incomprensible y es muy comprensible como no me digas por qué mi respiración se descontrola. ¿De qué estamos hablando? Pues que te sientas en tu oficina y empiezas a trabajar y solo el mero hecho de lo que estás haciendo en ese momento no es de lo que estás haciendo, sino todo lo que tienes en tu cabeza que controla al inconsciente, porque si lo controlara el consciente, no tengo ninguna duda de que no tienes ningún problema, pero como lo controla el inconsciente, claro que te ataca, y ya cuando empiezas a trabajar sobre la materia, como puede ser el caso a día de hoy, dices, joder, pero es que llevo 2 minutos y no estoy respirando, y haces, es que no estaba respirando, diafragma, te descoloca, te presiona y te provoca un dolor. Es muy traicionera, entra en ti, no lo sabes. ¿Qué pasa en la ansiedad en el cerebro? El cerebro ya está en SOS absoluto, urgencia, emergencia. El cerebro se inflama, porque por estrés se inflama. Hay una emergencia donde lo único que piensas es ¿qué tengo que hacer para mantenerte vivo? Empiezas a respirar muchísimo más fuerte. Al revés, te puede empezar a faltar el oxígeno. Cada uno es un mundo, por eso necesito que no nos etiquetemos y que entendemos que estamos hablando de algo muy serio. Pero se puede trabajar muy bien si se sabe cómo. Empiezas a sudar, puede haber sudoración, puede haber una opresión en el pecho que no puedes, que parece que no te cabe el corazón, puedes tener una taquicardia tremenda porque empiezas a bombear. Cada uno responde de una manera porque el cerebro está en emergencia. Esto es lo primero que necesito que sepáis. Cuando está en emergencia, empieza a desbloquear conexiones, se desconectan, y lo único que se conecta es SOS. Cómo respiro, cómo me llega sangre, cómo traigo oxígeno, cómo me alimento, qué hago, si tengo que literalmente desmayarme, te puedes desmayar con una crisis de ansiedad, si tengo que empezar a llorar porque tengo que soltar tensión, ¿qué hago? Pero solo puedo pensar en cómo me autorregulo y cómo hago que mi cuerpo se calme para que mi cerebro le siga. Yo estuve muchos años por mi vida profesional con unos altísimos niveles de estrés y de ansiedad no reconocida. Y de repente un día mi cuerpo petó y tuve problemas graves para dormir y pasé una época muy mala con una sintomatología muy desagradable. Yo pasé una etapa muy complicada con el estómago, un reflujo gástrico, con todo tipo de pruebas y no me encontraron nada. Lo que tenía eran unos niveles de ansiedad no reconocido durante muchos años que se me habían manifestado en esa sintomatología. ¿Qué es lo que me había pasado? Pues que yo había bloqueado esos niveles de ansiedad y había desconectado de mi cuerpo. Pero claro, el cuerpo termina hablando y el cuerpo termina expresándose cuando llega a sus límites. Yo era capaz de estar en una reunión 10 horas y no sentir que tenía ganas de ir a servicio
alcohol, drogas, deporte extremo, comida, sexo, trabajo, cualquier cosa externa compulsivamente para tapar esa ansiedad, ese nerviosismo. O sea, buscar fuera, digamos, tapar esa sensación. Parece que sí, incluso la ira, la violencia. Parece que la ira te calme, pero no es así, luego te viene empaquetadita. No, es taparlo en el momento, es inmediato, ¿no? Es tapar, es como la dosis inmediata, beber. Pues beber es momentáneo porque luego la causa está igual, ¿no? O sea, el síntoma está ahí. Lo que haces es taparlo con todo esto, ¿no? Con algo externo, pero es momentáneo, porque luego vuelve a salir. Incluso vas haciendo bloqueos porque la vas como tapando cada vez más. La ansiedad es también un reflejo de nuestro gran vacío existencial o de nuestro gran vacío interior. Seguro que los místicos han pasado crisis enormes de ansiedad, porque es profundísima insatisfacción. Para, de alguna manera, llenar esos agujeros psíquicos, muchas veces recurrimos a todo tipo de métodos que, en lugar de ayudarnos, nos van a desayudar. Como ya hablábamos, el juego, las adicciones, la adicción a la comida, las dependencias psicológicas, sentimentales, etc. Entonces el agujero se agranda y cada día tienes más ansiedad. Hay que aprender a llenar el agujero o los agujeros. Y no se pueden llenar solo con cosas y personas del exterior, sino a través de uno mismo y del autoconocimiento y el trabajo interior. Y cada vez necesitas más de lo que estés tomando. Si estás tomando bebida, pues ya es una costumbre, ¿no? O pastillas o drogas. El problema es cuando pasa a veces que hay personas que me he encontrado, que han ido al médico, se han encontrado un poco mal y le han recetado benzodiazepinas. Claro, van justo donde lo necesitan y le hacen sentir muy bien. Hay personas que se enganchan y luego se automedican. Y es una droga muy potente. Cada vez más en los centros de adicciones vienen personas con adicción a las benzodiazepinas y muy severas, personas que vienen muy tocadas. Hoy en día llevas a un menor al médico que dice que tiene ansiedad por los estudios, porque quizás está sacando malas notas o está sacando muy buenas notas y siente ansiedad cuando se acercan la fecha de los estudios, y el médico le receta un ansiolítico que les van a ayudar en ese momento, pero que al final es un apagafuegos. No le dice que puede meditar, no le dice que haga deporte, no le dice que salga al aire libre. Se dice que en España hay 5 millones de personas que padecen ansiedad. Somos el país de Europa que mayor número de ansiolíticos consumimos. Pocas veces vas a un doctor y no sales con una receta de pastillas, ya no por ansiedad, por lo que sea. Yo salí con mi receta de pastillas por ansiedad y empecé a tener este suplemento, vamos a llamarlo así, ayuda, suplemento a la medicina. Muy bien. Psicológicamente, algo ayuda, ya te están dando algo, ya te están ayudando. La medicina, sí, ya te ayuda, te dan una especie de, a un producto químico, al fin y al cabo, que lo que es intentar relajarte. Muy bien, a este bicho no le presentas cara con una pastilla. El bicho, sí es verdad que, entiendo que algo empieza ya a decir, uy, ya no tengo todo el campo que yo quiero para seguir expandiéndome, ¿no? Creo que esta persona donde estoy dentro ya está empezando a actuar de alguna manera. Medicina interna, perfecto, pero pasa el tiempo y sigues igual. Con mi baja autoestima yo me iba al otro extremo, al tío brillante, inteligente, que consigue esto, que siempre le va tal, que éxito, que tal. Y estaba proyectando todo lo que yo sabía que no era. Serás feliz cuando tengas tu propio coche. Y luego cuando tengas un buen trabajo. Pero nunca es suficiente. Entonces
cuando tengas un buen trabajo, pero como no es suficiente, cuando tengas un mejor trabajo. Entonces vamos siempre metido en una carrera de más, ¿no? Un mejor empleo, con un mayor estatus, un director de marketing mejor pagado, pero siempre con esa sensación de insatisfacción permanente. Porque para mí era un fracaso total, sobre todo en el área personal, por eso me iba tanto al trabajo. En el trabajo buscaba los likes, buscaba la aceptación, buscaba la admiración, buscaba el cariño y el reconocimiento que no encontraba yo conmigo mismo. Como yo no me lo daba, me iba buscando. Todo esto conectó con una sensación de no saber para qué estaba en el mundo. Y yo no es que quisiera quitarme de en medio, pero no me importaba si ya no seguía. Porque yo tenía casi 40 años, me tengo 43, y decía, hostia, si me quedan otros 40 años así, no me lo creo. O sea, de ninguna manera. O sea, yo no voy a estar otros 40 años así. Y eso, mezclado con un tapar esa sensación de malestar con el sexo, en mi caso, con el trabajo y con sustancias, una puta bomba atómica. Nada peor que buscar darle sustancias a alguien que no le importa seguir o no vivo. No hay límite, ¿no? Si no te quieres a ti mismo, si no te da igual. Entonces todo esto pues poco a poco desencadenó en un punto de no retorno de yo meterme en una espiral de la que no sabía salir. Entonces me acuerdo que hablé con mi familia, les dije, yo no sé, yo no soy capaz, yo no quiero. Lo único que sé es que así yo no quiero, necesito ayuda. Busqué ayuda profesional y la encontré. Y es lo mejor que me ha pasado en mi vida, ¿no? Porque yo creía de verdad que era imposible salir de donde estaba. Uno de los pilares importantes del proceso es el autoconocimiento. Es básico el empezar a tener una comunicación contigo, a empezar una negociación transitoria con ese inconsciente que está ahí y va a estar ahí siempre. El grado inicial, en el momento de crisis, cada uno lo primero que tiene que analizar es qué es lo que a mí me pasa cuando tengo ansiedad, para poder ver qué puedo responder a ese estado ansioso. Lo primero que te diría es, lo que tienes que hacer es esa desconexión cognitiva que tienes, conectarla a través de la palabra calma. Tú te tienes que decir a ti mismo, todo el mundo va a querer ayudarte. Todo el mundo, la bolsa para que hiperventiles, cálmate, cálmate, te doy algo, te traigo agua. Todo lo de tu alrededor vas a prestarle mínima atención. Tu cerebro no está para escuchar a nadie, está para escucharte a ti. Por tanto, una de las primeras cosas que te recomiendo, da igual la situación en la que te encuentres o cómo estés, es que tú te digas calma, aunque no te lo creas, calma. Otra cosa que funciona muy muy bien, tenemos células nerviosas en nuestro corazón, es que lleves tu mano a tu corazón, que apoyes tu mano en tu pecho y que intentes respirar. Si no te sale por la nariz, que es lo ideal, al menos, y si ni siquiera puedes porque estás llorando, la mano y calma. Tenemos que empezar, en neurofitness se llama el pensamiento vertical, a que tu cerebro, las células nerviosas conecten con tu corazón y con tu intestino, para que esa urgencia vaya a menos. Cuanto más relajado vaya teniendo mi cuerpo, más conectividad neuronal voy a tener. Las neuronas van a volver a reconectar. Voy a tomar las riendas de la situación en la que estoy. Voy a empezar a pensar qué es lo que me pasa, por qué me siento así. Voy a hacer que esa inflamación de estrés baje, que no esté el cortisol y la adrenalina disparados. Poder regular un poco. Voy a poder analizar dentro del sentir que tengo
de incomodidad, desasosiego, tristeza, angustia, muchas cosas, pero voy a poder empezar a hacer que mi pensamiento consciente empiece a tomar el control. Que mi corteza prefrontal empiece a decir, ¿qué puedo hacer para estar mejor? Y por supuesto, hay muchas técnicas que luego puedes utilizar para llevarte a una calma brutal, para poder liberar, hay muchas cosas. Es sentirla, sentir esa energía sin juzgar, respirar. Esto que estoy diciendo a mí me cuesta bastante, pero lo he comprobado y lo he experimentado, que cuando yo siento esa emoción y respiro y tengo el valor de respirarla, a mí es un antídoto que se me va, pero no siempre lo consigo. Lo que tenemos es que primero de todo aprender a escuchar nuestro cuerpo, llevarlo a la calma, respirar, conectar, para luego que tu cerebro pueda responder a todo lo que tenga que venir detrás. Eso es realmente la mecánica de la ansiedad. A veces me levanto con ansiedad, se me va a la cabeza mis pensamientos y la alimento. Ya tengo que coger otras opciones, de irme a correr, deporte, incluso llamar a alguna persona, hablarlo, escribir. Escribiendo salen cosas que luego lo escribes y parece que te lo ha escrito otra persona, ¿no? Pero salen, es brutal, es algo mágico. Para mí la escritura es mágica, la verdad. Ojo, al inconsciente no le podemos prohibir ni quitarlo de nuestra vida, es parte de nuestra vida el inconsciente. Pero gracias al autoconocimiento podemos empezar a comunicarnos con él, ¿vale? Y decirle, bueno, amigo mío, porque no eres un enemigo, eres un amigo, estás dentro de mí y acepto que estemos juntos, y decir, bueno, pero a partir de ahora vamos a intentar negociar de una manera que los dos ganemos, no todo el terreno que me has ganado tenemos que intentar pues bueno, equilibrarlo, sería una palabra muy bonita para que los dos estemos contentos, ¿vale? Y que nos llevemos bien. Entonces, de ahí el autoconocimiento. El autoconocimiento te va a abrir esa puerta para empezar esa comunicación. Al principio es muy difícil y es no resistirte a ellas. Es decir, lo que tenga que ser que sea. Claro, lo pasas tan mal, piensas que te vuelves loco, que te mueres, que es muy difícil abandonarse. Pero si uno logra abandonarse, si uno empieza a vivirlo como una experiencia dolorosa, pero uno se convierte un poco en el espectador, el observador sereno de la experiencia, entonces el umbral tan elevado de la ansiedad comienza a bajar. ¿Que necesitas un psicoterapeuta? Por supuesto. Sírvete de él, que te ayude a explorarte, a conocerte, pero tú tienes luego también que hacer tu trabajo interior e ir descubriendo los factores que te generan ansiedad. Si uno quiere hacer un trabajo profundo para gestionar su ansiedad, es importante que esté acompañado por una persona que sea especialista en este tipo de trastornos, ¿no? Que sea un psiquiatra, sea un profesional de la salud, un psicólogo, que trate estos trastornos. ¿Por qué? Porque hay cosas que uno no se puede dar cuenta por sí solo, o es muy difícil que se dé cuenta. ¿Por qué? Porque hay cosas que son inconscientes y entonces hay resistencias. Es decir, una persona muchas veces no quiere ver ciertos temas, no quiere asumir ciertas cosas. Hay cosas que le puede dar mucho miedo verlas. Pueden ser muy dolorosas el verlas. Entonces, por eso tenemos resistencias a ver. Entonces, claro, en la meditación tú eres el observador de tu mente y puedes darte cuenta de muchas cosas, pero quizá hayas cosas que no te des cuenta o que no sepas manejarlas. La terapia es un lugar para mí de aprendizaje. Yo las terapias aprendo mucho de las personas, que la dirija yo, pero es un aprendizaje brutal, ¿no? De cómo funcionan las mentes, las personas, porque te das cuenta que no todos somos no somos tan diferentes. Y la terapia es un lugar para mí de aprendizaje y de muchas ideas que al final conectan contigo y tú al final decides lo que quieres para ti en tu vida. Porque al final es una decisión tuya, tu médico lo tienes dentro. Pero la terapia es un lugar que al ser tantas opiniones, tantas ideas,
tantas maneras de ver la vida que conecta contigo y te hace sentir algo que a veces no ves por ti mismo. O sea, es un lugar tan... y es que se crea como un entorno muy íntimo de confianza, de no juicio, que la gente, pues bueno, normalmente se abre, que normalmente esto en la calle no pasa, ¿no? O no suele pasar. Entonces, en los lugares, las personas tienen el valor, ¿no? Abrirse, a intimar, a hablar de dentro, ¿no? Desde el lenguaje del corazón, que yo pienso que para mí es lo que más funciona. La aceptación de uno mismo y de la vida tal cual es, que no es conformismo, es aceptación consciente. El ejercicio inteligente, pero nunca el ejercicio fuerte, porque genera más ansiedad. La gente que padece ansiedad le dicen que no haga ejercicios fuertes o violentos. Asimismo, el mejorar la calidad de relación con las otras criaturas, animales o personas. Hay personas que han tenido una enorme ayuda en superar su ansiedad con la presencia de un gato, de un perro, de un burro, de un cerdo, de un animal. El animal detecta además perfectamente si el dueño está ansioso o no y ejerce una especie de ritual, se ha sabido ahora, para aplacar la ansiedad del dueño. Así es de inteligente, perceptivo y sensible el animal. Asimismo, la práctica de la meditación, del yoga, el aprender, por supuesto, a mejorar tu calidad de vida anímica, el tener intereses vitales, no crematísticos, sino para el crecimiento interior, el arte, la pintura, tertulias, viajar y sobre todo el ir poco a poco reorganizando tu vida psíquica. La meditación nos coloca en presencia en este momento, nos aleja de los pensamientos negativos sobre el pasado, nos aleja de los pensamientos negativos sobre el futuro y hace que estemos aquí con tranquilidad, con confianza. Por eso en el presente no pasa nada. ¿Dónde está esa reunión del mes que viene? ¿Dónde está ese proyecto de dentro de un año? Si estamos aquí en el presente, viviendo este momento, aquí no puede haber ansiedad, no puede haber miedo. Está sucediendo algo en este momento. A no ser que de repente se incendie este lugar y tengamos que salir corriendo, puede ser que tenga ansiedad porque estoy pensando que me voy a quemar, que me voy a morir, que voy a desaparecer. Pero el momento que tomo conciencia otra vez de que todo está bien aquí, porque estoy a salvo, ya no hay ansiedad. Con lo cual la meditación nos ayuda muchísimo. Es clave practicar la meditación para no tener ansiedad. Porque cuando estamos en el momento presente, cuando estamos en relajación mental, física, emocional, no existe ese miedo. El miedo no está, se evapora. ¿Dónde está el miedo cuando estamos atentos a la respiración? ¿Dónde está el miedo cuando estamos alejando los pensamientos y volviendo al objeto de consciencia? ¿Dónde está el miedo cuando estamos relajando el cuerpo y cuando estamos en un estado mental más tranquilo, de confianza? Si viene el miedo en forma de pensamiento, lo dejamos pasar y volvemos a la respiración, volvemos al momento presente, volvemos a relajar el cuerpo, volvemos a tomar conciencia de que aquí y ahora está todo bien, que no pasa nada y que la ansiedad y el miedo son ideas mentales que pasan por nuestra cabeza y nosotros, dándonos cuenta o sin darnos cuenta, lo hacemos crecer. Al hacer crecer esas ideas mentales, esas fantasías, estamos haciendo que la ansiedad despierte. Entonces, si esas ideas mentales, esas fantasías, esas invenciones de la mente egoica que dice que no eres capaz, que no eres suficiente, que algo va a ir mal, que no va a poder ser, las alejas de tu mente con la práctica meditativa, ya no están. Y cuando no están, dejan de existir en todas partes, con lo cual ya no se crea esa ansiedad. A través, por ejemplo, de campos de conocimiento como el mindfulness, eres capaz de, a través de la respiración, llegar a esas partes de tu cerebro que van por libre, que no las manejas a través del pensamiento. Que el pensamiento, si le dices no pienses en un elefante azul, automáticamente te viene el elefante azul. No te pongas nervioso, te pones más nervioso. No te alteres, te alteras más. No pienses en esto, piensas en esto más. Si tú aceptas esa sensación y la dejas pasar, no se empieza a producir el circuito desadaptativo de la ansiedad. Por eso la herramienta de mindfulness es una herramienta
muy efectiva. No es una varita mágica, es una hucha donde tú vas con la práctica de mindfulness haciendo un entrenamiento para que la ansiedad no te penetre en esos circuitos rumiantes y empiecen a producirse desgastes de energía, que son los que te producen toda esa sintomatología. Porque los órganos del cuerpo están conectados de una manera, somos cuerpo. Y bueno, toda esa sintomatología que tuve, pues para mí fue una bendición del cielo, porque gracias a esa sintomatología pues pude aplicar en mí mismo herramientas como por ejemplo el mindfulness o el enneagrama, y también compartirlas con los demás, ¿no? A respirar y soltar mucho el aire fuerte, ¿no? Coger aire y respirarlo fuerte, o 20 veces en 4 y soltar en 8, o respirar en 4 y soltar en 7, y luego mantener 7 segundos con el aire fuera, volver, y bueno, ciclos de respiración. Cada uno esto tiene su técnica. A veces llamar a alguien o hablar con otra persona, cuando tú estás obsesionado contigo mismo, que eso ya te está creando ansiedad, a veces salir de tu propia obsesión te obsesionas más. Entonces cuando llamas a otra persona y escuchas otra mente, otras ideas, tu densidad baja, porque ya no dejas de escucharte a ti. Es muy simple, el escuchar a otro, dejas de escucharte, y la densidad de tus pensamientos y todo baja. Es una herramienta muy buena. Pues llamar a un vecino, una vecina, un amigo, y ayuda. Yo he sido una niña muy miedosa y muy dependiente, y yo no me atrevía a comunicar, no me atrevía a hablar. Entonces para mí, cada vez que se me exponía a tener que salir a una pizarra en el colegio para... Yo prefería caerme muerta fulminada. Entonces yo tenía episodios de ansiedad. Bueno, pues eso se va modulando hasta que te das cuenta que todo esto es mentira, no existe. La ansiedad no existe, lo generamos. Es un miedo a exponerte, un miedo a que te hagan daño, un miedo a ser criticado, juzgado. Todo eso, cuando se entiende, la ansiedad disminuye. En ese momento que te pasa, soy joven, no tengo herramientas. Entonces la ansiedad, de sentir que tengo ansiedad, me crea todavía más ansiedad. Y como era poco comunicativa, me lo comía todo, con lo cual tenía procesos intestinales graves. Tenía intestino parado durante muchos días. O sea, preocupación de llevarme, por ejemplo, a un hospital, y tenía taquicardias bastante importantes, ¿no? Porque me faltaba comunicar. Yo lo que puedo aportar desde mi vivencia y desde mi entendimiento es que hay que afrontarlo con mucha dulzura, con cero exigencia y sobre todo con total aceptación. ¿Estoy en un momento de ansiedad? Sí, lo estoy. Me lo voy a respirar para poder escucharme. Y encima voy a pedir ayuda, pero me voy a tratar con tanta dulzura porque me doy permiso para tener esa ansiedad, que me conectan con una inseguridad, que me conectan con una alta expectativa mía, que me conectan con un miedo al abandono. Entonces, cuando yo voy rellenando las casillas de por qué y para qué de mi ansiedad y acepto con dulzura y sin exigencia, la ansiedad se va disolviendo. En vez de tener pinchos, ya no tiene pincho la ansiedad y ya tiene otros colores. No desaparece y se fulmina, pero sí ya la puedo gestionar, ya no me domina a mí. ¿Vale? Entonces es un acto de reconocimiento, me lo permito. Me está ocurriendo. La respiración, que es la varita mágica para todo. La respiración, hacerme cargo de que estoy en un periodo de ansiedad y, por ejemplo, apuntar. ¿Por qué creo yo que tengo ansiedad? Y me desdoblo. El juego para mí es muy importante. A ver, Miriam, ¿qué te pasa, hija? ¿Por qué tienes ansiedad? Y yo a mí misma me contesto. Me desdoblo y entonces al desdoblarme entras en una confianza contigo misma, pero con un personaje que te contesta, y funciona muy bien. Entonces digo, pues mira, me funciona, mi ansiedad es por esto. ¿Tú qué crees, Miriam? Entonces Miriam me contesta y se crea ahí una relación súper bonita donde se quita tensión a la situación. Por eso digo que utilizar el juego, la técnica de juego, lógicamente consciente, es una terapia buenísima para apaciguar todo tipo de emociones, y una de ellas es la ansiedad. Entiendo mi código distorsionado, entonces se va a desvanecer y voy a tener más calma. No voy a pedir auxilio, no voy a quedar encerrado en mi concha porque no vaya a ser que digan de mí. O sea, yo voy a pedir ayuda, que es otra de las grandes cosas, el aprender a pedir ayuda y sostén y recursos que no tenemos. Bueno, entonces es una gestión de coger la historia de la ansiedad. A ver,
El origen, te vas al origen, entonces siempre hay un origen. Entonces es entenderlo y a partir de entenderlo, cuando tú lo entiendes, el monstruo se hace pequeño, porque el monstruo se alimenta cuando tú crees en él, pero cuando ya sabes quién es, el monstruo desaparece, como la culpa, como el juicio, como el miedo, todo eso se desvanece. Entonces es una cuestión de encontrar a las personas adecuadas, con las herramientas adecuadas, para hacerte entender el origen de tu ansiedad. Yo lo he sufrido, solo lo he sufrido una vez, pero me acuerdo perfectamente porque lo pasé francamente mal. Me asusté tanto. Nadie puede comprender esa experiencia. Fue tal el pánico, tal el miedo, que es una sensación horrible. Bajo ese tipo de ansiedad, todo se desrealiza, nada parece real. El no aceptarte cada vez te lleva más hacia un lugar más oscuro. No, es que no eres tú, estás luchando contra ti mismo. La caída en picado de todo esto. La depresión es muchísimo más difícil y menos fácil de instrumentalizar que la ansiedad.